están? Estamos en un episodio más. Hoy nos acompaña Connie Barraza, creadora de Fisioterapia con Sentido. Ella es fisioterapeuta y tanatóloga clínica. Así es que nos viene a platicar qué herramientas podemos usar las personas que estamos viviendo cambios hormonales. Todo tuyo el micrófono. Ay, gracias, Laura, gracias. La verdad, muy contenta de estar aquí. Gracias. En tu espacio. Y pues, ¿cuántos cambios hormonales tenemos? Infinidad. Infinidad en la vida. En la vida. Pero regularmente yo creo que los cambios más fuertes o el cambio más consciente o que más afecta en este caso a la mayoría de las mujeres, pues es en la perimenopausia y en la menopausia. Sí. Entonces, yo creo que de ese lado nos vamos a enfocar porque el cuerpo de verdad que se forma tan diferente y se constituye de una manera que lo único que hacemos es decir, ¿cómo he vivido con este cuerpo que ya no conozco, que ya no identifico, que ya no me hace caso, que aunque coma todo verde, aunque coma saludable, no aunque me respire hace caso, ya no va a hacer la misma función? Así es. Entonces, pues lo primero que tenemos que entender, Laura, es que el cambio hormonal entre los 38 más o menos hasta los 55 años en las mujeres es muy marcado. Vienen y depende mucho, sí, de la alimentación, incluso desde la adolescencia, el uso o no uso, por ejemplo, de anticonceptivos, si tuvo o no tuvo hijos. Y hay algo muy importante, que por eso es la fisioterapia y la tanatología, que las emociones también influyen muchísimo, muchísimo en el agua del cuerpo. Entonces, por ejemplo, como fisioterapeuta, hoy les voy a hablar de una herramienta que va a ser tanto el drenaje linfático como el movimiento. Okay. Por ejemplo, el sistema linfático está constituido por una red, imagínate que es una red como, igualito que el sistema circulatorio, pero lo vas a pintar de verde. Y está conformado por ganglios, que es donde se hace la mezcla de las toxinas, lo que se sale, y de las cosas buenas, donde está toda la barrera inmunológica, todos tus agentes, plaquetas, cosas bonitas que tenemos para proteger tu cuerpo, ahí está. Okay. Entonces, imagínate que todos los especialistas de tu cuerpo están ahí a la hora de saber qué se queda y qué se va. Vitamina, toxina. Okay, ¿sí? Okay. Cortisol, endorfina. A ese grado es el sistema. O sea, todo, tenemos ahí todo el guateque. Entonces, esa agua, porque la linfa es como un río, como esa agua que va a tener sus sedimentos y no tiene, esa agua está conformada en todo nuestro cuerpo, pero también acumula, en este caso, energía. Okay. Acumula emociones. Entonces, contigo sabemos que toda la vibración del agua, que toda esta parte, o sea, que un vasito de agua, dependiendo la energía, la emoción y todo, va a moverse o no va a moverse. Sí, entonces cambia la molécula del agua, incluso si le dices de que cosas de odio así se pone de cierta forma, si dices cosas de amor, o sea, la molécula del agua cambia y hay estudios de eso. Entonces, aquí lo padre del drenaje linfático, cuando vamos a enlazarlo no solamente a nivel de la emoción, sino a nivel con lo que tenemos de herramientas contigo, que es la parte también de la energía y de la conciencia, tu conciencia como corporal, la parte física y el movimiento tiene mucho que ver en cómo te percibes, cómo le hablas a tu cuerpo y cómo vas a utilizar una técnica, por ejemplo, el drenaje linfático para poder ayudarte. Aquí lo importante es que la mayoría de las mujeres en esta etapa entran en un grave error de rechazo, porque evidentemente todo se acumula, se ve y se nota más la arruga, la celulitis, la inflamación y todo lo que termina en itis. Y para empezar, físicamente hay un choque con nuestra propia identidad, con nuestra imagen y cambia. O sea, yo no tenía este gordito, a mí no se me hacía así de celulitis. Y cuando estamos enojados con este cuerpo, pues desde la manera en que lo estamos pensando, ¿se va a mover o no se va a mover? Entonces, aquí sí es importante que aprendamos que cuando empleemos cualquier técnica, sea de ejercicio, sea de alimentación, no sea en una exigencia o en una carrera con nosotras mismas.
sino que sea en esta conciencia corporal como nueva y de actividades o de hábitos nuevos para encontrarme con la persona nueva en que me estoy convirtiendo. Aunque sea la misma historia, aunque tenga las mismas emociones, aunque tenga los mismos proyectos, o sea, que le dé continuidad a mi vida, no soy la misma persona físicamente. Cuidar obviamente alimentación, sueño, pero todo eso sí se ve afectado muchísimo por el número de hormonas y el número de toxinas que vamos acumulando y reteniendo. Entonces, una vez que entendemos que el sistema linfático corre esta linfa, que es como esta agua limpia, pero también saca agua sucia, nosotros podemos ayudarle con la técnica del drenaje linfático. El drenaje linfático es una técnica suave de movimiento estratégico sobre la piel que no genera dolor y no genera un movimiento de presión insoportable. A veces es muy fácil escuchar que vamos, por ejemplo, a algún masaje o algo así y genera moretones. Eso no está bien, eso no está padre. Que los masajes, por ejemplo, reductivos, puede ser con maderoterapia y todo este tipo de cosas, pero todos esos son drenajes linfáticos. Con algunos pueden ser solo manuales, otros con herramientas, pero lo ideal es que nunca haya moretones. Hay pieles sensibles, yo como oficio en la práctica, claro que sí he dejado alguna sensación de marquita, dolorcito, pero no debe quedar negro moretoneado porque ese no es el objetivo. Pero nosotras en casa podemos estimular por medio primero de la respiración, segundo del movimiento y tercero como de la técnica con nuestras propias manos y algunos aditamentos, calor, frío, un cepillo que puede mejorar toda nuestra circulación linfática. Ok. Pues, de los cepillos, porque pues en TikTok y así se ve mucho de los cepillos. Tiene que ser cerdas naturales, tiene que ser cerdas vegetales, tiene que ser de algún tipo o el cepillo puede ser de cualquier. Fíjate que lo ideal es que tenga la leyenda que sea un cepillo, por ejemplo, para corporal. Que las cerdas, aunque sean sintéticas, en este caso, sean suaves. Okay. Porque a veces hay una técnica que se llama técnica de Ruth, que es la técnica de cepillado aquí en fisioterapia, y son con cepillos un poquito más duros, pero ese es para relajar los músculos, pero todo tiene que ser corporal. Hay unos que de fibra de bambú, hay otros que son sintéticos, pero por ejemplo, si tú me dices, voy a agarrar el cepillo del cabello, que tiene las cerdas todo, no, porque eso ya genera un talloncito. O sea, lo ideal es que sean fibras y cerdas suaves, lo más suaves, o incluso hay algunas marcas que en un tiempo promovieron unas cerdas medio duras, pero no dejan de ser cerdas naturales y lo ideal es cepillar, no tallar, entender el cepillado como un barrido. Lo podemos hacer con nuestras manitas o las uñas en este caso, que es el movimiento del cepillado. Y todo el cepillado va hacia el centro de mi cuerpo, hacia mi corazón, hacia la parte central, de abajo a arriba. Con eso fíjate que tenemos algo muy padre, que se quitan no se quitan completamente, pero mejora muchísimo cuando hay varices. Y cuando hay retención de líquidos, que se nota muchísimo la celulitis también, con puro cepillado diario. ¿Y es una vez al día o tiene que hacerse varias veces? No, el cepillado puede ser una vez al día, incluso 3 veces a la semana, para que no sea tan pesado. Pero en las piernas sí lo recomendable es que si sufren, por ejemplo, de retención de líquidos o de hinchazón o de celulitis, o que hay una celulitis que duele, porque hay celulitis que llegan a doler. De la inflamación. De la inflamación, sí. Toda la cuestión aquí de la inflamación y de la celulitis no es completamente estética. Realmente es un aviso del cuerpo que está como inundado, como lleno de toxinas y saturado y no puede. Entonces, ahí es siempre de la parte distal a la parte proximal de tu cuerpo, el cepillado. Y con eso baja lo que son varices, baja muchísimo la celulitis, baja la sensación de pesadez y de hormigueo en las piernas. Y también apoya otras enfermedades, por ejemplo, cuando hay neuropatías, producto de diabetes, producto de hipertensión arterial, de artritis reumatoide, de muchas otras enfermedades, porque lamentablemente en la menopausia llegan a detonar algunas enfermedades, no en todas las personas, pero sí estamos más vulnerables.
ese tipo de técnicas ayudan a que una de dos, o se controle, o se mejore la situación, o no aparezca. Por ejemplo, dentro de las cosas que a mí me ha pasado es ardor en la piel, Connie. A mí me empieza a arder la piel, pero por ejemplo, así amigas me dicen, es que siento como que traigo telarañas, o que esas son estas condiciones táctiles, ¿no? Que no existen, pero tú lo sientes, ¿no? Porque te pueden revisar, o puedes ir con una derma, pero si no tiene nada, señora. Así es. Pero es esta sensación que empieza a muchas mujeres a darles ardor en la piel, comezón. Hay personas que dicen, es que ya fui y no, que pensé que traía pie de atleta y así en los pies, porque traigo unas comezones y esas son neuropatías. Así es. Sensaciones táctiles que realmente no están pasando, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, con estos ejercicios se pueden quitar. O sea, lo ideal es ir con una fisioterapeuta que ya sepa y que te pueda decir realmente cómo funciona, pero tú puedes en tu casa empezar a hacer, ¿qué puntos, Connie, por ejemplo, para las que podemos hacer como en nuestra casa, ejercicios donde se drenan los puntos linfáticos? ¿O no? ¿Se hace todo así, luego aquí? No, mira, fíjate que los más importantes están detrás de las rodillas. ¿En las corvas estas? Sí, se llaman corvas, ¿no? Pues de la manera que se llama hueco popitil, pero corvas lo entendemos. Entonces, detrás de las rodillas están los ganglios más importantes aquí. Luego aquí en las ingles. Las ingles. Luego debajito del ombliguito, arriba del ombligo, debajo, bien debajo de las costillitas. Donde está el coso del brasier. Así. Ok. Y luego aquí en las clavículas, en la parte, otro muy importante son las de las axilas, los codos, las muñecas y arriba detrás de nuestros oídos. Okay. O sea, adelante y atrás, pero atrás están un poquito como que haces así, amor y paz. Amor y paz es la señal para trabajar detrás de los oídos. Y los ganglios se estimulan con apretoncitos, como si fuese un cangrejito, nada más colocas detrás. Porque acuérdate, en la rodilla no va a estar el ganglio, está atrás. Okay. Pero en la parte de adelante de las ingles, pues está adelante. Y ahí presionan. Son presioncitas, como unas 10 veces, 15 veces, conscientemente y acompañado mucho de la respiración. Porque cuando el diafragma se expande... Si estás haciendo así, estás ya verde. Sí, no, en qué momento no. Tiene que ser con la respiración. Okay. Son unos 15 minutos realmente, porque cuando se activan los ganglios son unos 2 minutos. Si lo hiciésemos en algo fugaz, de 4 a 5 minutos ya activamos los ganglios completos. Pero lo ideal es que podamos trabajar con ellos a la hora de ponernos cremita, o a la hora, pero de estar también cocinando, o de cuando vamos en el trayecto de manejar, pues también estar consciente que, por ejemplo, ahí con la pura respiración podríamos ayudarle a nuestro cuerpo, pero en ese movimiento consciente de respiración y movimiento vamos a generar realmente un cambio desinflamatorio. Porque el aire, imagínatelo, es una cuestión mecánica, el aire va a ayudar a expandir el tejido. Entonces, si mi diafragma me expande aquí, los ganglios más importantes del abdomen se exprimen. Entonces, nuestra meta es generar esa habilidad que tiene el ganglio, y en este caso nuestra piel y todas las células, todas las zonas excretoras, que saque, que no se retenga. Entonces, por eso lo que es la axila, la ingle, son zonas cercanas a esa parte de los oídos, para que por medio de la saliva, la pipí, la popó podamos sacar, y el sudor, porque hay algo que pasa muy, muy interesante en la menopausia, que a veces dejamos de sudar. Okay. Las personas ya no sudan. Una cosa es los bochornos y el calor y el sudor que les da. Eso es una situación hormonal y es un cambio ahí bioquímico medio especializado, pero cuando las pones a hacer algo, no sudan. Y eso es un bloqueo porque tienes toxinas acumuladas. Fíjate, yo tengo una mentoría con Connie donde se llama El Arte de Habitarte, y dentro de las meditaciones de las más fuertes es justamente inflar lo más que puedan esta parte, ¿no? El abdomen bajo. Y duele, o sea, duele mucho porque normalmente siempre está así. ¿Y sabes para qué es? Para liberar el miedo. Liberar el miedo, o sea, del rechazo, del no, de cuántas veces nos decimos no a nosotros mismos, que tenemos una idea y la apagamos, decimos...
Y fíjate, yo no sabía que aquí había muchos ganglios. Sí, de la red más grande, todo está aquí, está en la parte central, como un racimo de uvas. Okay. Imagínatelos, justamente donde te dije, detrás de las rodillas, la axila, y aquí, todo lo que es el abdomen, es un racimo de uvas muy, muy grande. Muy grande. Entonces, imagínate que ahí están colgados muchos ganglios y que en esa parte, por las venas, en este caso, por el sistema circulatorio principalmente, es el que va a generar el impulso, porque el sistema linfático no tiene una bomba. El circulatorio sí, su bomba es el corazón, pero el sistema linfático no tiene ninguna bomba más que la piel, más que el movimiento. O sea, este movimiento, esta fricción de la piel hasta la fascia muscular es lo que nos permite generar los apretones. Entonces, es necesario estirar, pero respirar y moverlo, pero con suavidad, que es algo que quiero que les quede claro, porque a veces llega el momento donde empezamos el día bañándonos y lejos de tener un contacto físico con nosotros mismos, bueno, pues es un tallón. Y es una tallada de cabeza como si, tranquilo, o sea, no vivimos o no acampamos, no tenemos tiendas en las dunas de Bilbao como para que nos tallemos así queriéndonos quitar la arena, pero sí es interesante, cómo no. Ahora, también es importante que cuando tengan sus aditamentos, por ejemplo, exfoliantes, que a veces te compras cremitas o exfoliantes o mascarillas, que sí las usen ahora, porque a veces se los compran y no los utilizan para nada. Entonces, eso también, ese tipo de sensaciones suaves me van a ayudar a drenar mi sistema linfático. Aunque no lo hagamos así, por ejemplo, en un exfoliante. En un exfoliante solamente acuérdense que es de distal, la parte más lejana, a proximal. Entonces, si yo me exfolio mi piel, debe ser de distal a proximal. De distal a proximal, aunque sean círculos de distal a proximal. Y me hago mis apretoncitos. Sí, tus apretoncitos antes, de preferencia. Y también después puedes generar al final, pero al final se hacen como una técnica de barrido. Una técnica de barrido con tus manos o con la herramienta que tengas, pero de preferencia tus manos, igual de distal a proximal, Lo mismo pasa de las rodillas, detrás de las rodillas hacia las ingles y en la pancita, así como si yo quisiera exprimirme. Y siempre esa conciencia en la parte de las axilas también hacia el centro, como si yo quisiera exprimirme, que es lo más importante. Yo le ayudo a drenar, ayudo a que salga, y de esa forma muy consciente. Y cuando lo trabajamos también emocionalmente, pues obviamente desde una forma de muchísimo amor. O sea, nada de que, ay, es que estas piernas tan feas, mira la celulitis como la tengo. Porque acuérdense que es agua y el agua tiene vibración. Ajá, esta panza que no me gusta. O sea, no, todo desde una conciencia buena para que yo estoy haciendo esta rutina o este movimiento para ayudar a mi cuerpo a desinflamar. Y desinflamar pues me va a traer cosas padres a nivel estético, pero lo importante es que lo que yo quiero lograr es desinflamar, menos dolor, menos retención, menos emociones detenidas, y ayudarle a mi cuerpo. Y por ejemplo, te tenemos a ti con respecto a las meditaciones, pero la música que pongamos, el horario que tengamos, pero son 15 minutos, la verdad vale la pena, apapacho. 15 minutos, máximo media hora de puro apapacho, con conciencia, para que estas hormonas que tanto nos traen locas en la hora de la perimenopausia y en la menopausia, pues nos ayuden a que se quede lo más bonito. Y que si el cortisol, claro que sirve el cortisol, en exceso no sirve para nada, pero tiene una función muy importante en nuestro cuerpo. Supervivencia pura, que es lo que nuestra parte animal. La necesitamos para tomar decisiones, para tener reflejos, para saber los tiempos, para tener un espacio como del tiempo, tener un reloj biológico. El cortisol es muy importante que siempre se mantenga estable, pero esos picos o esos disparos de cortisol son los que afectan mi cuerpo, principalmente a la hora de dormir, durante el insomnio. Por eso genera insomnio. Por eso es importante bajarlo lo más que pueda. Y para bajarlo ocupamos lo básico y elemental: frío, calor, movimiento. ¿Sale? Por eso se puso tan de moda de que una tinita de agua fría, sumerge el agua y ya para que se te baje el cortisol. O una compresita caliente
pon en tu espalda cuando tengas dolor o en el vientre y se baja el cortisol. Sí es cierto, obviamente es el movimiento también, o yoga o cosas así que nos ayuden a regular el movimiento con la respiración, pero es una suma de muchos nuevos hábitos y estos hábitos de esta nueva realidad, de esta nueva persona. Cuando ustedes se pregunten, ¿qué estoy haciendo mal? Mejor es, ¿qué puedo hacer mejor? ¿O qué puedo sumar para quitarme esta sensación o paliar? Porque es una palabra que ocupamos mucho en la fisioterapia. Paliar es curar. ¿Cómo puedo paliar este dolor, esta inflamación? ¿Cómo le hago para pasar del punto A al punto B? Porque lamentablemente nuestro cuerpo es vulnerable. Nuestro cuerpo no es perfecto, perfectísimo como quisiésemos. Siempre va a tener días donde está más inflamado, días donde va a funcionar mejor, alimentos, emociones, pero todos los días tienen sus altas, bajas, y los ciclos de la vida, o sea, y de los años, van a ser años muy buenos, muy malos, pero aquí lo importante es siempre entrar con la idea del equilibrio. Fíjate que yo cuando empecé todo esto, y me daba cuenta que había días donde me sentía como que, de que súper hinchada y nada me quedaba, había días que me sentía otra vez como que yo, y creo que en ese lugar es donde, digo, siempre yo creo que tenemos que hacer drenajes linfáticos y eso, pero creo que ahí es como una señal de que you must. Tú tienes que ir a eso porque la verdad es que es una manera de mantener tu cuerpo en esa actividad, no física, no energética, no emocional, sino funcional. Así porque hay veces que es como que si nos trabáramos, ¿no? Es como que empieza a trabarse el cuerpo porque empieza a funcionar con otra energía, con energía diferente a la que funcionaba años antes. Entonces es como que se apendeja, como que se traba, como que, qué chingados, ¿y ahora qué? Entonces es como darle esta revitalizada a tu campo, a tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me funcionó mucho ir contigo cuando empecé con estas sensaciones de repente sentirme muy hinchada y muy como fuera del cuerpo, muy desencanchada, y creo que es un regalo que nos deberíamos dar todos los seres humanos, ir a un buen drenaje linfático. Sí, eso sí es importante, a lo mejor una vez al mes, como mínimo, es lo ideal que vayan con un profesional, de preferencia pues puede ser un fisioterapeuta, de preferencia, porque también hay personas que tienen formaciones para dar masaje, por ejemplo, dentro de ellos está el drenaje linfático, pero pues lamentablemente a veces no se enfrentan a todas las situaciones clínicas que podemos tener. En este caso, clínico es una depresión, clínico es el insomnio, clínico es la colitis, clínico es una situación posparto, la menopausia es un estado clínico. Entonces, por eso es muy, muy importante que sea muy enfocado al área de la salud para que no nos hagan una técnica o no nos den una herramienta o una terapia, ya sea que le falta o que le sobra, o que nos asusten, la verdad, porque también eso es algo muy importante, que el terapeuta oriente, diga, nos dé como una situación de qué es lo que está pasando ahorita, cómo lo vamos a mejorar, y que también nos ayude a saber cómo estamos. Sí, ahorita que decías, yo en algún momento fui a un drenaje linfático, pero era como enfocado a lo estético, y como que yo fui una vez, de hecho fue un regalo, y como que salí, como que sentí el cuerpo, ¿cómo les digo? Como que no sentía alivio, ¿no? Pero pues obviamente era algo diferente a un drenaje linfático, como ella dice, ¿no? Con una orientación clínica, porque aquí era totalmente estético. Entonces, pues yo no sabía, como que hasta ahorita que lo estoy diciendo me hizo clic, y dije, claro, por eso sentí, salí, fue como, pues, ¿qué, no? Sí. O sea. Y aparte el drenaje linfático es muy raro. Cuando lo hace un profesional, pues me dicen, pues es que a lo mejor nada más son puros pasecitos, puras caricias, y no, hay momentos medio que presiono, medios dolorosos, pero realmente debe ser una muy buena técnica, como igual para exprimir, para drenar, pero sí, creo que es importante que lo sepamos, o sea, que sepamos que nosotros podemos ayudarnos diario, pero que sí o sí ir con el profesional nos va a ayudar bastante a equilibrar, y la verdad es una inversión muy bonita
y muy agradable, que la podemos disfrutar, porque es una medicina que finalmente nos lleva a un estado de paz, de tranquilidad, que es también lo que necesita nuestro cuerpo, como recordar otra vez, ay, esta sensación de ligereza, esta sensación de descanso, que a lo mejor tenemos meses o incluso a veces hasta 1 o 2 años sin sentir. O más, más. Bueno, Connie, muchas gracias. ¿Tus redes sociales para que te encuentren? Claro que sí, me encuentran en Fisioterapia con Sentido en Instagram, o pueden entrar a www.fisioterapiaconsentido.com y desde ahí los manda a todas las redes. Puede ser WhatsApp, puede ser Instagram, Facebook o TikTok. Pero por Instagram y WhatsApp yo creo que es el canal más directo, pero si no saben cómo llegar ahí, por medio de la página, los lleva a todas las redes. Ok, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.